Hola, hola. Parte inferior puedes hacer un share screen de la diapositiva. Buenos días con todos. Voy a dar esta clase con los puntos importantes sobre la entrevista y la psicoterapia cognitiva infantil. Voy a empezar con la entrevista. La entrevista es un instrumento fundamental del método clínico. Es una técnica de investigación científica de la psicología porque a través de la entrevista también recolectar información, sintetizarla en una historia clínica o tener una información importante sobre nuestros pacientes. La relación de índole particular entre dos personas, es decir, es una relación directa entre los padres del niño en este caso o los representantes del niño y el paciente, que es el niño. El psicoterapeuta controla la entrevista. Momentánea, una separación abrupta, cálido, tomar en cuenta. Es muy importante el análisis de la demanda. Pero, ¿qué significa la demanda? La demanda es esa necesidad con la que acuden los padres a donde el psicólogo. ¿Qué es lo que necesita la madre para el problema que está presentando el niño? Lugar de consulta, es decir, un espacio físico, ya que el niño debe generar mayor confianza en él, porque somos desconocidos para esa familia. Entonces debe ser un lugar agradable. Vamos a analizar el síntoma, es decir, cómo se presentó el primer síntoma. Si los padres acuden por un problema de conducta, ¿en dónde se presentó
todo, en primera instancia, estima. Los miembros presentes terapeutas, eso es muy importante de analizar por cuanto quién está acá, el niño, quién se preocupa por su salud mental, etcétera. Y los referentes, es decir, si hay algún antecedente en la familia, si existe este problema, desde cuándo, etcétera. Las resistencias familiares e individuales vamos a romperlas a través de un buen rapport, pero siempre el rapport se lo hace en cada sesión para reforzar este lazo, esta relación, esa relación adecuada entre el psicólogo con la familia. Existen otros aspectos a tomar en cuenta, como por ejemplo, se respeta a las personas y el sistema familiar. Nosotros podemos tener nuestras propias creencias, nuestra propia intentar imponer esas creencias en los padres de nuestro paciente. Siempre es importante respetar la ideología que tenga la familia y que ellos se sientan en confianza de poder expresar cualquier creencia, cualquier manifestación de fe, de ideología, de cualquier contexto que rodea a la familia. Permitir el tiempo que la familia necesite para entrar en la determinada temática, es decir, no vamos a atacar a la familia con preguntas directas o muy intimidantes, sino darle el tiempo luego de un buen rapport para que la familia entre en confianza y logre comunicarse adecuadamente con el psicólogo, manifestando o proporcionando una información a detalle o que necesitamos para nuestra historia clínica. El uso del lenguaje de acuerdo a la realidad sociocultural es importante. Primero, nuestra imagen corporal, nuestra imagen física, tener un vestuario adecuado, tener una posición del cuerpo adecuada y mantener siempre un contacto visual con nuestros entrevistados, porque eso también genera confianza, seguridad, que generan ellos que se encuentran en un espacio confiable, en un espacio seguro para ellos. Y a la vez debemos utilizar un lenguaje adecuado, de acuerdo a su realidad. No podemos utilizar lenguaje muy técnico porque eso intimidaría a nuestro paciente y a sus representantes. Entonces, un lenguaje sencillo, adecuado, adaptado y no técnico. Mantener una actitud neutral ante todos los miembros de la familia, es decir, no juzgar, no atacar, no imponer preguntas a un solo miembro de la familia, sino lograr un equilibrio en cuanto a la entrevista, que siga un hilo conductor y que mantenga ese equilibrio. Puede ser a la madre, al padre, a la pareja, y también ahí, etc. Y eso en la fase 3, que es la entrevista con el niño. Entonces les pedimos a que nos esperen afuera para entrevistar a nuestro paciente. Ingresa el niño, los padres esperan afuera y empezamos con nuestra presentación. Es importante que ellos conozcan quiénes somos, qué hacemos, cuál es nuestro papel, cuál es nuestro rol. Para que ellos estén seguros de que todo lo que ellos nos digan, todo lo que el niño nos cuente, va a ser confidencial en su totalidad. Y a la vez, lo que nos digan los padres no va a conocer el niño. Entonces, crear desde el inicio esa confidencialidad importante para que se sienta en un lugar seguro con nosotros. Y de igual manera, mantener un contacto visual, tener un lenguaje con el niño, mucho rapport,
ser muy cálidos, una relación muy fuerte, sino con cierta distancia, pero con respeto y calidez. Porque el niño, porque somos desconocidos para el niño, entonces debemos exponerle esa seguridad, esa confidencialidad y ese respeto al sujeto. Es decir, como les decía, ¿cuál es el motivo de consulta? ¿Cuál es esa necesidad que traen a la consulta los padres? ¿Qué es lo que ha pasado en la casa, en la escuela, para que decidan pedir ayuda? ¿Qué es lo que ha sucedido para que ellos no logren manejar la situación y ya necesiten una asistencia personalizada, especializada? Entonces, debemos tomar en cuenta el motivo de consulta expreso y el motivo de consulta oculta. ¿Qué significa el motivo de consulta expreso? Es decir, cómo salió a la luz, cómo salió a flote el síntoma, qué es lo que podemos observar, qué es lo evidente que los padres pueden observar del niño, qué es lo que ha observado la maestra en la escuela relacionado a ese síntoma. Es decir, lo que está expuesto, lo que es visible, lo que está a la luz. Ese es el motivo de consulta expreso. Hay preguntas sugerentes que nos pueden ayudar, orientadoras que nos pueden ayudar para indagar un poco más en el motivo de consulta, como es. ¿Tú qué opinas en relación a la situación que presenta el niño? ¿Cómo te sientes ante esta situación? ¿Por qué crees que ha ocurrido? ¿Quieres cambiar esta situación? Es decir, el motivo de consulta expreso, en primera instancia, indagamos con los padres y luego indagamos con el niño. Es decir, ¿por qué crees que te han traído acá? ¿Qué presentas? ¿Por qué crees que hay bajas notas? ¿Qué opinas tú sobre esa situación? ¿Cómo podríamos cambiar? ¿Se podría o no cambiar esta situación? Entonces, el expreso indagamos todo lo que está a la luz, todo lo que podemos observar. Y también tenemos el motivo de consulta oculto, que tenemos que ponernos unas gafas eh, para observar un poco más allá de lo que está sucediendo. Es decir, por ejemplo, el expreso es que el niño presenta escuela o que el niño golpea a otros compañeros en la escuela. Eso es lo que observa la maestra, es lo que observa la madre, las quejas constantes, las quejas permanentes de lo que está sucediendo. Pero una vez que ya vamos indagando, una vez que vamos recolectando información, nos formulamos una hipótesis, empezamos a pensar de manera diferente y hacernos una pregunta. ¿Realmente será que golpea a los niños? ¿O por qué golpea a los niños? ¿Qué está sucediendo? Entonces, esas hipótesis que nos formulamos nos permite indagar en la familia, en el contexto que rodea al niño, y puede ser que encontramos situaciones ocultas o escondidas. Por ejemplo, que existe un problema de violencia en la pareja, un problema de violencia dentro del hogar y que eso está afectando al niño para que a la vez manifieste esa conducta en la escuela. O que el niño está aprendiendo, está observando, está viviendo esa violencia y que una manera de eh, eh, hablar, una manera de reclamar sobre lo que está viviendo es llevar esa conducta a la escuela. Entonces ahí nos damos cuenta que el motivo de consulta expreso es la necesidad en primera instancia que llevan a la consulta y el oculto es lo que nosotros nos hemos podido dar cuenta que existe detrás de esa sintomatología, detrás de esa necesidad. Igualmente, las preguntas que nos pueden ayudar tanto a los padres como con el niño es, cuéntame cosas de ti o de cómo tú eres, qué cosas te preocupan,
¿Qué cosas recuerdas de cuando eras pequeño? ¿Qué cosas haces los fines de semana? ¿Qué hiciste estas vacaciones? Son preguntas un poco ya más profundas, un poco más detalladas, un poco más precisas para encontrar este motivo de consulta oculto. ¿Qué hay atrás de lo que nos dicen los familiares? ¿Qué hay detrás del síntoma que llevan a la consulta? Y la fase 3, que es la despedida, se plantea la nueva fecha de trabajo, el método de compromiso de trabajo y aspectos deontológicos, es decir, cómo van a ser cada sesión, cómo nos vamos a encontrar, etc. Igualmente, esto ya les explico en las bases de la psicoterapia. ¿Cómo es la relación del psicoterapeuta con los padres del niño? El psicoterapeuta debe tratar de generar conexiones con el niño, es decir, debe lograr una relación importante, una relación de calidez, de afectividad y de respeto, y sobre todo de confidencialidad. Es importante indagar sobre la salud mental de los propios padres o si existe o no algún antecedente de alguna enfermedad mental o algún problema conductual, algún problema de violencia, etcétera. Algo que identifique cómo es la salud mental familiar. Los vínculos con cada uno de los niños o de los hijos, las soluciones planteadas anteriormente, es decir, acudieron o no donde otro psicólogo o donde cuántos psicólogos atrás ya han venido recibiendo terapia, cómo es el compromiso que tienen con su hijo ante el tratamiento que se va a empezar, etcétera. Entonces, generar un compromiso con los padres de nuestro paciente. ¿Cuáles son las posibilidades del papel, dentro del papel de los padres? Podemos excluir a los padres del tratamiento, es decir, primero empezar con el niño, avanzar con el tratamiento con él y luego continuar o incluir en algunas sesiones padre-hijo o sesiones únicas para los padres y sesiones únicas para los niños. Entonces, puede ser muchas veces que lo que están transmitiendo los padres no es que presentan los niños, sino son ellos que manifiestan situaciones no superadas y que debemos empezar a trabajar con ellos y luego con el niño, o a la par, pero en sesiones separadas. Para realizar una entrevista psicoterapéutica de excelencia para recoger datos importantes, precisos y necesarios para no recoger mucha información que no nos sirve luego para nada, tenemos algunas técnicas, unas técnicas que nos permite indagar, como les digo, para recoger una información precisa de lo que está sucediendo con el paciente. Entonces les voy a presentar unas técnicas psicoterapéuticas, déjenme ver, técnicas psicoterapéuticas para, ya, entonces, aquí, perdón, tenemos algunas, les voy a compartir otro documento de las técnicas psicoterapéuticas que nos permite, como les digo, recoger una información precisa, porque si nosotros tenemos un diagnóstico adecuado, vamos a tener una intervención adecuada. Primero, la técnica de preguntas abiertas, es decir, son preguntas que nos permiten ampliar la información, son útiles para iniciar el diálogo, encontrar una dirección y explorar el psiquismo de la persona. Ejemplo, ¿cómo cree usted que este evento de su infancia influye en su comportamiento actual? Es decir, ampliamos esa información. Hacemos preguntas abiertas que de tal manera el paciente o el padre del niño nos hable abiertamente de lo que está sucediendo. Por ejemplo, ¿y cómo se siente usted
en relación a lo que pasa con su niño. Cuénteme de la conducta del niño en la escuela. Son preguntas abiertas. Esto es un poco más fácil. Vamos con clarificar, la técnica de clases para ambas partes, para no ser claros sobre lo que ha discutido, aclarar puntos y puede mejorar la comunicación. Ejemplo, usted quiere decir y explican un cierto. ¿Me puede explicar qué entiende por ejemplo, si la madre dice, mi hijo es agresivo en la escuela? Al utilizar esta técnica podemos decirle, ¿me puede explicar qué es la agresividad para usted? ¿Me puede explicar a qué le llama agresivo? Es decir, tomamos un espacio de la información que nos ha proporcionado la madre y pedimos una aclaración o pedimos que nos amplíe sobre ese aspecto en particular. Vamos al parafraseo. En el parafraseo se retoman las palabras del paciente, las repetimos con nuestras propias palabras y le devolvemos a modo de ejemplo. El paciente dice, tengo mucho recelo a las personas que me miran fijamente. Nosotros cogemos las mismas palabras, los podemos repetir o podemos emitir una pregunta con nuestras propias palabras. Por ejemplo, si tomamos las mismas preguntas, las mismas palabras, la pregunta sería, ¿tienes mucho recelo a las personas que te miran fijamente? Entonces, utilizamos las mismas palabras y le devolvemos como una pregunta. Pero también podemos decir lo siguiente. ¿A usted le da temor las personas que le miran y le miran y le miran? Es decir, con nuestras propias palabras, luego formulamos una pregunta para decir exactamente lo mismo. Vamos al reflejo de sentimientos. En el reflejo de sentimientos es igual que el parafraseo, pero aquí nos centramos únicamente en los sentimientos. Ejemplo, el paciente dice, yo me siento triste cuando mi hijo se va a la casa de su padre. Entonces nosotros cogemos o identificamos ese sentimiento y empezamos a indagar sobre el mismo. Ejemplo, usted me ha dicho que se siente triste. Cuéntenme cómo es esa tristeza. O usted me dice que tiene iras cuando. Cuénteme cómo es esa ira, en qué momento se manifiesta esa ira, cómo siente esa ira, etcétera. Entonces, nos centramos únicamente en las emociones o en los sentimientos. No nos interesa nada más con esta técnica. Y la técnica del silencio es una técnica en la cual el psicoterapeuta se queda en silencio por unos segundos. Ese silencio genera tensión y por esa tensión que se ha generado en la entrevista, el paciente o el representante del niño comienza a hablar un poco más sobre lo que estamos dialogando. Entonces, por ejemplo, si el padre dice, en muchas ocasiones he golpeado a mi hijo porque he tenido muchas iras. Y el terapeuta se queda en silencio. Es un silencio en el cual lo único que se mantiene es el contacto visual. Y ese silencio, como les digo, va a provocar mucha tensión y por la tensión generada, el padre luego va a decir, sí, pero no le he golpeado muy fuerte, solo le empujé, solo etcétera. Entonces, se genera mayor información por parte de la persona que está siendo entrevistada. Entonces, tenemos estas técnicas de una entrevista psicoterapéutica, es decir, las preguntas abiertas que son muy
especiales, abiertas, que generan mayor diálogo, sin mayor limitación. La clarificación, aclarar sobre un punto especial. El parafraseo, repetir las mismas preguntas y devolverle como las mismas palabras y devolverla como una pregunta al paciente. El reflejo de los sentimientos es igual al parafraseo, pero nos centramos únicamente en un sentimiento, en una emoción que ha expresado, y el silencio que realiza el terapeuta frente a una expresión del paciente y que genera tensión, por lo tanto va a provocar que diga mayor información. ¿Sí? Entonces, hasta aquí tenemos la entrevista, la técnica de la entrevista que se da en primera instancia, que empezamos a realizar desde el primer encuentro con el paciente. Como les decía, cuando nuestro paciente es un niño, primero realizamos la presentación o el rapport a los padres y el niño juntos, nos presentamos y luego le explicamos al niño que tenemos que conversar con los padres para que nos dé información un poco más detallada y que mientras tanto nos espere afuera en un lugar cómodo, adaptado para el niño, en el que esté seguro, y transmitirles esa seguridad para que el niño quiera salir de la sala y nos espere afuera. Realizamos toda la entrevista, recolectamos toda la información que necesitamos, identificamos el motivo de consulta expreso, es decir, todo lo que está a la luz, y el motivo de consulta oculto, es decir, todas las hipótesis que nosotros nos hemos formulado, todo lo que está oculto o que no han manifestado la familia, pero que nosotros nos damos cuenta que existe detrás del síntoma. Por ejemplo, violencia, por ejemplo, sobreprotección, etc. Y para lograr recolectar una buena información y elaborar nuestra historia clínica, tenemos estas técnicas de la entrevista psicoterapéutica que nos permite recolectar información precisa. Ahora, les voy a compartir el documento de las fases de la psicoterapia. Déjenme ver si está aquí. Ya. Ya. Entonces, antes de pasar a la psicoterapia cognitivo-conductual infantil, es importante conocer que en la primera entrevista hacemos también el rapport, es decir, antes de empezar con nuestras preguntas, vamos a generar rapport en nuestra relación con los padres y con el niño. ¿Qué es el rapport? Ese momento especial que provocamos empatía, confianza, confidencialidad y realizamos preguntas neutras, preguntas muy independientes. No vamos a decir por cómo se encuentra o cómo te sientes, no, porque eso ya genera una catarsis, ya genera una expresión de del motivo de consulta. Pero sí vamos a decir cómo llegaste acá, fue difícil, cómo fue tu día ayer, cómo está tu trabajo, qué tal el clima, viste el partido de fútbol, alguna situación muy neutra, muy independiente de lo que vamos a tratar en la entrevista. Con los niños es importante realizar un rapport más lúdico, podemos inventarnos juegos, podemos inventarnos alguna situación que motiven al niño a expresar, a comunicarse o a iniciar el diálogo. Podemos utilizar herramientas más lúdicas con el niño. Entonces, realizamos el rapport. Luego realizamos el encuadre, que eso ya les voy a explicar posteriormente el encuadre y luego la entrevista. Ahora les voy a hablar sobre la psicoterapia cognitivo-conductual infantil.
Epicteto nos dice la siguiente frase: no son las cosas mismas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos de las cosas. Es decir, no es el evento en sí el que provoca nuestro malestar, sino la interpretación que le demos a ese evento. ¿Qué es la psicoterapia cognitivo-conductual? Es el pensamiento, tiene como base el pensamiento, que es la cognición, y la conducta, la acción. Ya es la manifestación, la acción. Cognitivo-conductual. Cognitivo es algo subjetivo porque está en nuestro pensamiento, y conductual es objetivo, lo que observamos, lo que podemos medir, porque ya es la acción que emitimos. ¿Quiénes son los pioneros? Aaron Beck, que todavía vive, Albert Ellis, quienes en primera instancia estudiaban el psicoanálisis, pero luego empezaron a indagar sobre, especialmente Beck, sobre la depresión, y se adentraron en el mundo de lo cognitivo, del pensamiento. Y también tenemos a Skinner y Watson, que son los pioneros de la psicoterapia conductual, en la cual, bueno, Skinner con el condicionamiento operante, Pavlov el condicionamiento clásico, y Watson ya empieza con el tratamiento de la conducta, es decir, a incrementar una conducta positiva o intentar disminuir una conducta negativa. Es útil en la ansiedad, depresión, pánico, fobias, trastornos alimenticios, trastornos obsesivos compulsivos, es decir, en los que nos permita indagar con el niño su cognición. La psicoterapia cognitiva tiene como base las creencias. ¿Qué son las creencias? Son todas aquellas situaciones que nosotros estamos convencidos de que está sucediendo, y se construye a través de la experiencia. Cuando existe incoherencia entre las creencias y la realidad, aparece un síntoma, es decir, por ejemplo, una creencia que es errónea, pero muy común en nuestro medio, que dice: una buena mujer es aquella que puede cocinar bien, que cocina excelente. Y una persona está convencida de eso porque ha crecido con esa idea, porque le han impuesto esa idea. Entonces, esta presencia, es decir, para mí una buena mujer es aquella que cocina de manera excelente, pero mi pareja no puede cocinar. Por lo tanto, me siento triste, me siento frustrado, me siento con iras. ¿Sí? Entonces, cuando existe el choque entre la creencia con la realidad, aparece una sintomatología, una emoción, un sentimiento o ya un trastorno. Ejemplo, también cuando empezamos a cuestionarnos nuestras creencias, aparecen también los síntomas. Por ejemplo, yo estoy feliz con mi pareja, estoy convencida de eso, pero si empiezo a cuestionarme y digo, ¿estoy feliz con mi pareja? Nace la preocupación, nace la tristeza, nace la frustración, empiezan celos, etc. Entonces, ese cuestionamiento o ese choque de nuestro pensamiento con la realidad genera un síntoma. Beck en 1976 propone una triada cognitiva. Él observaba a su madre deprimida durante toda su vida y generó este estudio y plantea pensamiento, emoción y conducta. Es decir, si yo tengo un pensamiento positivo, mi emoción va a ser positiva y por lo tanto voy a hacer algo positivo, mi conducta va a ser positiva. Por el contrario, si yo tengo un pensamiento negativo, me voy a sentir de manera negativa y voy a realizar algo negativo. Mi acción va a ser negativa. En el pensamiento, por ejemplo, me ignoró, pienso que le caigo mal, es un pensamiento negativo. Como pienso que le caigo mal, me voy a sentir triste. Me siento triste porque le caigo mal. ¿Y qué voy a hacer? Mejor me voy a la casa y evito acercarme. Entonces realizo algo negativo. ¿Cuál es la importancia de la psicoterapia cognitiva?
realizar un cambio de este pensamiento negativo, cambiarle a un pensamiento positivo. Es decir, me ignoró, pienso que no me vio, me ignoró, pienso que primero va a saludar a otros amigos y luego me va a saludar a mí. Por lo tanto, mi emoción va a cambiar. Me voy a sentir tranquila, me voy a sentir un poco más aliviada y me voy a quedar en la fiesta, me voy a quedar en ese lugar, no me voy a ir. Entonces, si mi pensamiento es positivo, la emoción positiva y la conducta positiva. Pero si el pensamiento es negativo, la emoción va a ser negativa y esa conducta va a ser negativa. Como les decía, el camino para la intervención es modificar el pensamiento negativo, convertirlo en positivo. Y en la psicoterapia conductual vamos a modificar esa conducta. No nos interesa el pensamiento, sino lo que nos interesa es modificar la conducta. Tenemos algunas técnicas como la economía de fichas que ustedes ya vieron en otro módulo, el moldeamiento, que es decir, moldear, por ejemplo, que se les dificulte el hacer movimientos, que se les dificulte conductas más complicadas, entonces van moldeando como una plastilina, van moldeando esta conducta y van reforzando con cada avance que tengan. Son útiles en enuresis, en cooperativismo desafiantes, conductas no deseadas, conductas disruptivas. La psicoterapia conductual en niños, cabe recalcar aquí que para realizar psicoterapia mínimo son 8 sesiones. Si nosotros hacemos menos de 8 sesiones, puede ser consejería, puede ser asesoría, puede ser un apoyo emocional, pero no psicoterapia. Para que requerimos de 8 sesiones o más, sea en niños, en adultos, en parejas, familia, etc. Entonces, según la evolución del paciente, si requerimos más sesiones, lo vamos a hacer, pero con un mínimo de 8. Y aquí está el inicio de la psicoterapia, lo que les iba a explicar. Primero, el rapport, que ya hablamos de eso, la entrevista padres y niños, que es la primera entrevista que ya expuse, la demanda expresa y oculta, también ustedes ya conocen de qué se trata. Elaborar la historia clínica. La historia clínica es un documento legal para nosotros, es un documento único y totalmente confidencial que se debe dar un trato importante, debe estar muy bien archivado, guardado en nuestra consulta y que nadie tiene acceso a esa historia clínica, a esa información, porque es totalmente confidencial. En la fase 2 tenemos el desarrollo. Estas son las fases de la psicoterapia. Las fases de la psicoterapia. Primero, inicio, luego el desarrollo, en el cual ya aplicamos las técnicas psicoterapéuticas. Aquí es donde la esencia del tratamiento. Elaboramos nuestro plan terapéutico porque ya tenemos la historia clínica realizada, ya tenemos nuestra entrevista, ya tenemos nuestra información, entonces ya realizamos un plan para saber hacia dónde va nuestra intervención. Y en la evaluación se refiere no a aplicar un test, sino la evaluación del tratamiento, es decir, más o menos en la 5ª sesión nosotros vamos a hacernos una pregunta. ¿Está bien nuestro tratamiento? ¿Son adecuadas las técnicas que estoy aplicando? ¿El paciente está avanzando en su tratamiento? ¿Ha generado cambios en la escuela, en el hogar, en la parte social? Entonces, esta evaluación nos permite tomar decisiones, más o menos en la 5ª sesión. Si yo veo que esta técnica no funciona porque el paciente no es muy dinámico, el paciente es más tímido, el paciente requiere otro trato, entonces voy a cambiar de técnicas. Si veo que se requiere la presencia, no sé, de la abuelita porque es la figura que le cuidó desde niño, entonces tengo que llamar a la abuelita para alguna sesión. Entonces, en esta evaluación del tratamiento nos permite tomar decisiones.
Nosotros en la psicoterapia no podemos mezclar enfoques, pero sí vamos a ser flexibles para poder modificar lo que no está funcionando. Y el punto 4, que es el cierre, en donde vamos a hacer un cierre simbólico, porque no podemos mandar a la casa al paciente con toda esa exposición de sentimientos, de emociones, todo lo que surgió en la sesión, en el tratamiento. Entonces vamos a hacer un cierre rápido, pero este cierre tiene que ser simbólico, es decir, que provoque algo de afectividad, algo de emocionalidad en este cierre. El inicio, el desarrollo y el cierre lo hacemos en cada sesión, pero también lo realizamos en cada tratamiento. El cierre importantísimo después de cada sesión, es decir, después de los 45, una hora que nos encontramos con el paciente, cerramos. Hacemos algo simbólico, un abrazo, una palabra que escriba, que haga un dibujo y luego se lleva ese dibujo y lo pega en algún lugar visible de la casa, etc. Algo muy simbólico. Y el plan terapéutico, analizar el contexto completo que rodea al niño, definir objetivos claros, porque si ya tenemos una información clara, un camino para llegar a un diagnóstico, nuestra intervención, nuestros objetivos de nuestra intervención van a ser muy claros. Identificar una línea base de conducta, es decir, qué es lo que tenemos de esa conducta, qué es lo que presenta ahora el paciente y hacia dónde queremos llegar, qué es lo que vamos a ir modificando. El plan terapéutico se encuentra en la plataforma, el formato del plan terapéutico ustedes tienen en la plataforma, entonces van midiendo cada sesión. Ustedes con la información que tengan se plantean objetivos y van avanzando en la construcción de ese plan. El plan lo pueden realizar desde el momento mismo de la primera entrevista. Pueden incluir visitas a la escuela para observar al niño. Pueden incluir una interconsulta con un trabajador social. Pueden incluir un neurólogo, etc. Todo lo que ustedes van a hacer con su paciente incluyen en el plan terapéutico. Y como les decía, mínimo son 8 sesiones o más las que necesita el paciente según su evolución y según el compromiso también que tenga la familia. Ahora les voy a hablar del encuadre. El encuadre ustedes realizan al inicio. Después del rapport, antes de empezar con la entrevista, empiezan a poner las reglas del juego. Eso significa el encuadre. Es decir, van a plantear con los padres del niño en qué horario van a ver. Vienen los martes a las 3 de la tarde, solo los martes a las 3 de la tarde. Que los padres confirmen la cita siempre, si van a ir o no, eso es importante. También es necesario el enfoque que ustedes utilizarán, si van a enviar tareas a la casa, etcétera. En palabras sencillas, explicar sobre este enfoque. También es importante aclarar la confidencialidad siempre, que todo va a ser confidencial. Generar un compromiso, es decir, yo pongo el 50%, ustedes el 50%, y de esta manera saldremos adelante con la intervención. El compromiso, el costo, los horarios, explicarles a los padres que no es magia lo que ustedes van a hacer, es decir, que con una sesión ustedes no van a lograr curar al niño, sino depende, es un proceso y también depende de la colaboración de ellos, de la colaboración del niño y de los síntomas que vayan presentando o de la intensidad de los síntomas que ha presentado. Es decir, ustedes no hacen magia, ustedes tienen que seguir ese proceso ordenado, planificado, según el plan terapéutico que hayan realizado. Todo eso es el encuadre, es decir, poner las reglas del juego, que quede claro lo que van a hacer con su niño para que luego no exista ninguna complicación en el tratamiento. Eso lo hacen después del rapport. Si desean ese encuadre, lo
psicoterapia cognitivo-conductual. La tarea que ustedes tienen que hacer es realizar una entrevista a los padres de un niño con todas estas técnicas que les he enseñado. Pueden utilizar cualquier de ellas, si son todas mejor, por cualquier vía, puede ser vía telefónica, por la urgencia que estamos viviendo. Entonces, la tarea es realizar una entrevista a los padres de un niño o al representante de un paciente que puede estar con alguna dificultad. Y eso lo suben a la plataforma. Hacen la historia clínica y suben a la plataforma. En la historia clínica no es necesario que pongan el diagnóstico, pueden llegar hasta lo que les puedo decir. Esperemos para cerrar la sesión. Espero que estén muy bien. Y esperemos que estén muy bien y cualquier duda estoy a la orden. Hasta luego.